¡Jua! Hola, muy buenos días. Estamos en una clase más de Escuelita Dominical y les queremos dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros a aprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Le damos la bienvenida a Rebeca, a Dominique, a Sayen, Rodrigo, Elizabeth, Ana Sofía, Lila Fernanda, Isaac, a Aurorita, a Caleb, a Leonardo, a Dana, a Brisa Yaretsi, Lluvia Yamilet, Rocío Yareli, a Emma Cielo, David, Ángel, Paulina, a Eliel, a Ana Victoria, a Elisa, a Josafat, Santiago, a Ivana, a Eileen, a Jaciel, a Carla Montserrat, a Aarón y Joana. También a todos los que nos ven en Guanajuato, en Villahermosa, en Chicago, República Dominicana y El Salvador. cada vez somos más y nos llena de gozo que estén con nosotros. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y ahora les quiero pedir que todos me acompañen en una oración para empezar nuestra clase y pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que quiere de nosotros. ¿Me acompañan? Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojitos y decirle así: Padre Dios, te damos gracias por este día, porque nos permitiste abrir los ojos. Te pedimos que nos muestres por medio de nuestras maestras qué es lo que quieres y esperas de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos. ¿Y recuerdan qué significa esto? ¿Y esto? Oscuro, cosas feas. Blanco, cosas bonitas. Oscuro, cosas malas. Blanco, cosas buenas. Oscuro, cosas malas. ¿Cómo qué sería de malas? Denme un ejemplo. Bien, decir mentiras, enojarnos o pegarle a alguien. ¿Y esas cosas cómo se llaman? Pecado. Y el pecado no le agrada a Dios. Esa es una mala actitud que tenemos. Dios le agradan cosas buenas. Cosas buenas sería portarnos bien, ser amable, ayudar a alguien a cargar las cosas pesadas, ayudar en los quehaceres de la casa. Esa es una buena actitud que sí le agrada a Dios. Vamos a recordar las actitudes que tenemos y qué podemos hacer con nuestro canto lema. Les voy a pedir que se pongan de pie, pero todos vamos a ponernos de pie y ahora vamos a hacer unos movimientos para recordar más nuestro canto lema. ¿Me acompañan? Actitudes, Jesús las cambiará. Deja que te muestre lo que no le agrada a Él. Busca en todo a Dios glorificar. Y tus actitudes Jesús transformará. Si son tus actitudes y Jesús las cambiará. En tu vida muestra que Jesús es tu Señor. Deja a Cristo la obra realizar. Si tus actitudes tus actitudes cambiarán. Les presento a mi perro Oso. En ocasiones dudaba de que lo fuera a tener, porque cuando me prometieron que iban a darme en adopción a su mamá, no llegaba el día y a veces pensaba que a lo mejor ya se habían arrepentido. Y podemos pensar que se les olvidó y así que pueden pasar muchas cosas y no podemos obtener lo que queremos. Dios dice que le puedes entregar todos tus problemas, que Él te cuidará y lo dice en 1 de Pedro 5:7. ¿Pero estás seguro de ello? ¿O a veces dudas de la palabra de Dios? Si has confiado en la palabra de Dios, en Filipenses 4:19, dice que Él suplirá todo lo que tú necesitas. Pero si en ocasiones te enojas porque no has recibido lo que tú quieres, eso quiere decir que no estás confiando en la palabra de Dios. Recuerda que en Filipenses 4:19 nos dice que suplirá todas nuestras necesidades. Hay ocasiones en que dudas de que las personas te van a poder ayudar.
Y también dudas de lo que Dios puede hacer con tu vida. Probablemente digas, no, yo no voy a dudar de lo que Dios dice, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que nunca vas a dudar de ello? Dios dice que nunca nos va a dejar y eso lo dice en Hebreos 13:5. Pero en ocasiones te sientes solo o nos sentimos solos y eso quiere decir que estamos dudando de la palabra de Dios. También, si hemos confesado nuestros pecados, y ya ves que dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Pero en ocasiones hacemos cosas malas y una, 2 veces o hasta 5 veces las hacemos y es cuando dudamos de que Él nos va a perdonar. Decimos, no, esta vez no me va a perdonar. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen las maestras. Vamos a ver cómo podemos tener confianza y no dudar de lo que Dios nos está diciendo. ¿Saben? Existen muchas actitudes incorrectas que no le agradan a Dios. Una de ellas es la duda. La duda es no estar seguro. Dudar de Dios es no creer en lo que Él ha dicho en su palabra. Cuando tú estás dudando de Dios, cuando dudas lo que dice en su palabra, tú le estás llamando mentiroso. Y eso es algo terrible porque Dios no miente. Él es la verdad. Existen varios versículos en la Biblia que nos comprueban que Dios no miente. Vamos a ver algunos de ellos. En Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Tito 1:2 nos dice lo siguiente. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En Hebreos 6:18 dice lo siguiente, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. En Salmo 146:6 dice lo siguiente, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Quizá tú digas, yo creo en la palabra de Dios, pero ¿qué pasa cuando estás triste o cuando estás enojado o cuando tienes miedo? Estás dudando de la promesa de Dios de ayudarte y de fortalecerte. Estás dudando de la promesa de que todas las cosas te ayudarán para bien. Existen 2 versículos que nos pueden ayudar fácilmente a recordar esto. Uno se encuentra en Isaías y el otro se encuentra en Romanos. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabías que la manera en que actúas demuestra que no estás creyendo, sino dudando? No te preocupes. También los discípulos de Jesús tuvieron problemas con la duda. Antes de que veamos una ocasión en la que ellos dudaron de Dios, vamos a usar el Salmo 25:4-5. Les voy a pedir que digan después de mí lo siguiente. Salmos 25:4-5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame.
porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Alguna vez has dudado que si te comes una semilla te va a crecer un árbol en la panza y sus ramas van a salir por tus orejas? O quizá hayas dudado si tus papás te prometieron tener un perrito y pasa el tiempo y el perrito no llega. O quizá dudes en que algún día vamos a poder salir tranquilos sin miedo al coronavirus. O quizá dudes de Dios. Dudar de Dios es no creer en lo que Él ha dicho en su palabra. Pero, ¿somos los únicos que hemos dudado de su palabra? En Juan 20 nos dicen que los discípulos estaban muy tristes y pensaban que todo había terminado. Jesús había muerto y había sido sepultado. Así que los discípulos estaban llenos de dudas y de miedo. Algunos de ellos estaban encerrados y muy tristes en un cuarto. Ellos dudaban que si los judíos habían matado al Señor Jesús, pronto vendrían y los matarían a ellos. Y luego escucharon que la tumba del Señor Jesús estaba vacía. ¿El Señor Jesús vivo? ¿Podrían creer en esto? Sin embargo, ellos tenían mucho miedo. Y un día que estaban encerrados, el Señor Jesús apareció en medio de ellos. Les enseñó las heridas en sus manos y en su costado. Y la Biblia nos dice que los discípulos estaban felices de poder hablar con Él. Pero Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con ellos. Y cuando los discípulos le comentaron todo lo que habían hablado con el Señor Jesús, Tomás no les creyó. Él dijo que hasta no ver las heridas y poder meter sus dedos en las palmas del Señor Jesús y tocar con la mano su costado, él creería. 8 días después, el Señor Jesús volvió a aparecerse. Y como el Señor Jesús es Dios y sabía lo que había pensado Tomás, le dijo: Tomás, mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Tomás, no seas incrédulo, sé un creyente. Y luego le dijo: bienaventurados los que no han visto y creen. Esto se refiere a ti y a mí, porque aunque nosotros no hemos visto lo que vieron los discípulos, creemos que el Señor Jesús resucitó y que habló con sus discípulos porque la palabra de Dios lo dice. Eso significa que nosotros confiamos en Dios. Confiar en Dios es tener por cierto cada palabra que Él dice. Así que la próxima vez que tú tengas dudas sobre el poder de Dios o las promesas que Él nos ha hecho en su palabra, aléjalas. Y recuerda el versículo que la maestra Lupita nos enseñó, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Cada que vengan esas ideas, aléjalas y di tu versículo en voz alta, en voz baja, cántalo. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y sé feliz. Confía en Dios y verás que puedes vivir en paz y gozoso. Es decir, tranquilo y feliz, porque sabes que todas las cosas que tú dudes están en las manos del Señor Jesús. Y si tú ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, debes de confiar en Él. Y si todavía no lo recibes como tu Salvador, escríbeme y yo te voy a decir cómo puedes recibirlo.
Muchas gracias a la maestra Leti por la lección. Ahora vamos a ver la actitud correcta, que es confianza. Y confiar en Dios es tener por cierta cada palabra que Él dice. Si Dios te dice que Él te ama, es porque Dios te ama. Si Dios te dice que debes obedecer, es que debemos obedecer. Tenemos que confiar en Dios porque lo que Él dice en su palabra es cierto. Veamos un ejemplo. Tito era un niño que se encontraba muy triste y tenía muchas dudas sobre si volvería a jugar fútbol con sus amigos, ya que tuvo un accidente donde se fracturó el tobillo y lo tuvieron que enyesar. Tito solo pensaba en el próximo torneo. Tenía dudas sobre si podía pegarle a la pelota o no pudiera correr. Sentía que perderían el torneo. En ese momento sentía tanto dolor que sus dudas eran muy grandes. Su abuelita y sus papás le dijeron que cuando tenemos dudas debemos confiar en Jesús. Oraron juntos y le dijeron que Jesús siempre estaría a su lado. Sus amigos fueron a visitarlo y le dijeron que le ayudarían a entrenar. Y sobre todo, orarían en sus casas por él para que se recuperara pronto. Tito se sintió mucho mejor porque tenía buenos amigos. Y lo más importante es que podía confiar en Dios con todo su corazón. Tito puso toda su confianza en Dios y ya no tuvo dudas sobre su recuperación. Veamos qué dice la Biblia sobre la confianza en Dios. Vayamos a Proverbios 3:5, que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra fíate quiere decir tener confianza o entregarte a Dios. Jehová es otro nombre que se le da a Dios. O sea, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia es igual a sabiduría o entendimiento. Entonces sería: confía en Dios y no te apoyes en tu propia sabiduría o entendimiento. Como ves, confiar en Dios es tener por cierta cada palabra que Él dice. Así que la próxima vez que tengas dudas, confía en Dios, ya que Él te llevará por el camino correcto. Volvamos al versículo para memorizarlo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a repetirlo una vez más, pero esta vez con ritmo. Y para ello tenemos a dos pequeñas invitadas. Ella es Lluvia, y ella brisa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Trabajando en la actitud correcta. Número 1. Aprende tanto como puedas de la palabra de Dios. Dios nos dice que la fe viene por conocer la palabra de Dios, como dice en el versículo Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Memoriza versículos que te ayudarán cuando tengas alguna duda.
Recuerda que si eres hijo de Dios y el Espíritu Santo vive dentro de ti, te ayudará a recordar la palabra de Dios, te consolará y te animará. Pero tú debes ser quien decida creer en Dios y obedecerlo. Recuerda también Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Número 2. Pide a Dios que te ayude a creer en las promesas de su palabra. Un papá se acercó a Jesús porque su hijo tenía una gran necesidad. Jesús le dijo que si creía, todas las cosas serán posibles. Aquel papá respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. En otra ocasión, los discípulos dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Tú puedes orar con esas mismas frases cada vez que tengas dudas acerca de las promesas que Dios nos da. Número 3. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Supón que pides a Dios que haga algo que Él ha prometido en su palabra, pero Él decide no hacerlo en ese momento, así que piensas en dudar que lo hará. ¿Qué puedes hacer entonces? Encontrarás alguna respuesta en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Claro, puedes hablar con Dios acerca de tu duda y pedirle que te ayude a obedecer su mandamiento de confiar en Él. No trates de hacer las cosas a tu manera. Hay otros versículos que también te dan promesas. Por ejemplo, El Salmo 27:14. ¿qué dice? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Agradece a Dios por darte su fuerza para esperar en Él. Es el momento de decir alto a tus dudas acerca de Dios y de comenzar a confiar en su palabra. Letra A. Analiza qué es lo que te hace dudar de Dios. Letra L. Lee la palabra de Dios y recuerda que debemos confiar en Él siempre. Letra T. Triunfa pidiendo a Dios que te ayude a aprender tanto como puedas de su palabra. Cree las promesas de su palabra y aprende a esperar el tiempo de Dios. Letra O. Ora dando gracias a Dios por darte la fe que necesitas confiar en Él. Recuerda que si tienes alguna duda acerca de Dios, puedes recordar estas palabras. Alto. Nunca dudes del Señor, con tu confianza en Él. Nunca te dejará, sino que siempre te va a ayudar. Nunca dudes del Señor, con tu confianza en Él. Nunca te dejará, sino que siempre te va a ayudar. No debes confiar, no debes dudar. Aunque muchos de tu lado se puedan apartar, nunca debes de Dios dudar, porque Él nunca te dejará. Aunque muchos de tu lado se puedan apartar, nunca debes de Dios dudar, porque Él nunca te dejará. No debes confiar, no debes dudar. Bienvenido a tu historia misionera. Hoy vamos a tener una clase muy especial, pues vamos a recordar las 5 lecciones que Amy Carmichael aprendió en la India. La primera era: no también es una respuesta. ¿Recuerdas? Amy quería tener ojos azules y Dios dijo no. La próxima vez que tú quieras algo y Dios diga no,
Recuerda que Él tiene un plan para ti y que ese siempre será mejor. La segunda lección que Amy aprendió es que aún los niños pequeños pueden recibir al Señor Jesús como su Salvador. ¿Y tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador? La tercera lección era que únicamente aquellas cosas que son eternas son importantes. ¿Recuerdas? Amy quería rescatar a los niños de los templos y todo el mundo estaba en su contra. Inclusive querían que se fuera de la India. Pero ella decía que únicamente aquellas cosas que son eternas son importantes. La próxima vez que tú hagas algo conforme a la voluntad de Dios y la gente esté en tu contra, aunque todo el mundo diga no, si tú estás seguro que es conforme a la voluntad de Dios, recuerda, únicamente aquellas cosas que son eternas son importantes. Lucha por ellas. La cuarta lección que Amá aprendió es que es suficiente con pedirle a Dios para su obra. ¿Recuerdas? Muchas personas donaron cosas a Don Abur. Donaban fruta, donaban dinero, donaban terrenos para que ellos pudieran tener su provisión. Todo lo que necesitaban, Dios se los dio: casas, hospitales, un carro. Y todo fue gracias a Dios, porque es suficiente con pedirle a Dios para su obra. La quinta lección fue que Dios protege aun cuando no veamos su protección. ¿Recuerdan a Tigre Rojo? Y cuando Amá fue a visitarlo al hospital, Dios la protegió. Pero a lo largo de las 5 lecciones vimos cómo Dios protege aun cuando no veamos su protección. Seguramente a lo largo de tu vida tú has visto la protección de Dios. Pero sabes, lo más importante, la lección más importante que Amy llevó a la India fue el Evangelio. ¿Recuerdas por qué decimos que un círculo dorado nos recuerda a Dios? Porque su amor no tiene principio ni tiene final. En la Biblia, en Juan 3:16a, nos dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera significa que de una manera muy especial Dios te ama. Y puede amarte así porque Él es santo, que quiere decir que todas las cosas son buenas en Dios. Dios es creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Y Dios vive en el cielo. Pero hay una cosa que no puede entrar en el cielo, y ese es el pecado. Pecado son todas las cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Estamos pecando cuando somos rebeldes, cuando decimos mentiras, cuando no obedecemos a papá y mamá. Y el pecado tiene un castigo. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Esto significa muerte eterna. No quiere decir que muerte espiritual. No quiere decir que cuando pecas vas a caer muerto ahí. No, se refiere a la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, es decir, una vida que no se acabe en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús me recuerda la obra del Señor Jesús. ¿Recuerdas? Jesús nació como un bebé y fue creciendo hasta ser un niño. Y luego creció hasta ser un hombre, pero él nunca hizo nada malo. Hizo muchas señales para demostrar que él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, calmar la tormenta o darle de comer a muchas personas con poca comida, 5 panes y 2 peces. Pero
La obra más importante que vino a hacer es dar su vida por ti. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 3b y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados quiere decir que el Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Conforme a las Escrituras quiere decir conforme al plan de Dios, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Que fue sepultado y a los 3 días volvió a vivir. ¿Recuerdas? El Señor Jesús fue tomado por unos hombres, fue golpeado, escupido, le pegaron con un látigo, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en la cruz y finalmente le enterraron una lanza en su costado. Y el Señor Jesús entregó toda su sangre y su vida para que tú pudieras tener el perdón de todos tus pecados. Y la Biblia nos dice en Juan 3:16b que todo esto es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que aquel que en Él cree. Esto quiere decir que tú debes de creer, estás seguro de que el Señor Jesús se entregó, dio su sangre y su vida por ti. Y debes de creer que Él resucitó de entre los muertos para que tengas una vida que nunca se acaba. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú crees y sabes que Dios te ama de una manera muy especial y sabes que has hecho cosas que a Dios no le agradan, pero sientes ese dolor en tu corazón de haberle fallado a Dios y quieres ya no hacer estas cosas y sabes, estás seguro de que el Señor Jesús vino para pagar por tus pecados, hoy puedes recibirlo como tu Salvador. Así que si ese es tu deseo, recibirlo como tu Salvador, te pido que te levantes y abres los ojos. Y la próxima vez que nos veamos, me digas, maestra, yo quiero recibir al Señor Jesús como mi Salvador. Y yo te voy a decir cómo puedes hacerlo. Y no te pierdas nuestra próxima lección misionera, porque te tengo una gran sorpresa. Estas son las 4 hojas que se trabajarán esta semana, donde en cada una de ellas vienen las indicaciones a seguir. Así que mamá y papá seguimos pidiendo tu apoyo para con tu hijo o hija a resolver estas hojas de trabajo. Cualquier duda puedes hacérnoslas llegar. Y los materiales que ocuparemos esta semana para la manualidad son hojas blancas y foamy. ¡Alto! Es hora de cantar nuestro canto lema. ¡Alto! Pero ahora les voy a pedir que se pongan de pie. Igual me acompañen haciendo estos movimientos. ¡Vamos, de pie! ¡Vamos! Alto, oye Annalisa, ¿por qué te portas así? Alto, oye Annalisa, ¿por qué te portas así? En la Biblia hoy puedes tú saber cómo quiere Dios que tú vivas ya. Alto, oye Annalisa, ¿por qué te portas así? Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Él quiere que seas como Él y te indicará cómo debes vivir. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar.
Él te enseñará porque Él es fiel y te guiará con su gran poder. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Por hoy la clase ha terminado. ¿Te gustó? Recuerda suscribirte, darle like y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos conocer de tu palabra y también darnos a conocer que en todo tiempo vas a estar acompañándonos y vas a suplir nuestras necesidades. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que nos vemos el próximo domingo. No dudes de Dios. Adiós.